Hola, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad en la cual Dios nos concede poder estar reunidos a través de estos medios electrónicos. Damos gracias a Dios porque a través de estos medios Él nos permite que sigamos avanzando en esta obra, que sigamos escuchando la palabra de Dios, que sigamos edificándonos, que sigamos creciendo y sobre todo que sigamos firmes en estos días difíciles. Agradecemos a nuestro Dios esta oportunidad y agradecemos a nuestro Dios por todos nuestros hermanos que desde sus hogares y conectados a través de estos medios electrónicos, pues vamos a estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Es necesario que, como siempre, pues estemos listos, estemos preparados, estemos dispuestos, estemos con ansias y con anhelos de alabar y glorificar el grandísimo nombre de nuestro Dios. Estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos ha hecho. Estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos ha creado, a su imagen, a su semejanza. Vamos a cumplir con este propósito, vamos a alabar y glorificar a Dios, pero primeramente vamos a ir a Dios en una primera oración. Oremos. Dios santo, Dios eterno, Dios de toda bondad, Dios de toda misericordia, Dios de todo poder, estamos agradecidos con usted por esta oportunidad que nos da, por esta oportunidad en que nos concede Dios de poder estar juntos en mente, en corazón, en ánimo, en alegría, en denuedo, y gracias porque de nueva cuenta nos permite estudiar unidos su santa palabra. Rogamos que nos bendiga y que sea usted quien provea las palabras fáciles, necesarias, adecuadas y las que son indispensables, Dios, escuchar en estos días de contingencia. Rogamos que sea con nosotros, le agradecemos la salud, le agradecemos la protección y le agradecemos estos momentos, Dios, en que nos va a permitir estudiar su santa palabra. Gracias por nuestra vida, gracias por nuestra salud, gracias por nuestra fe, gracias por la forma en que nos ayuda, nos sustenta y nos cuida. Sea con nosotros en estos momentos y permita que estos momentos de estudio sean para llenarnos de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento espiritual. Gracias por todos los hermanos que hemos hecho bien en estar conectados en estos momentos. Sea con nosotros, no tome en cuenta nuestras faltas y rogamos que nos ayude a perseverar. En el nombre de Cristo, su Hijo Santo, que murió por nosotros en la cruz, se lo agradecemos. Amén. Es hora de estudiar, es hora de continuar. Es bonito, es muy alegre, es una maravilla poder estar reunidos, poder tener los medios, poder tener esta bendición que Dios nos concede de poder estar unidos para poder estudiar su santa palabra. Si gustan abrir sus Biblias, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 6, Apocalipsis 6, en el versículo 17. Si recuerdan, aquí hemos iniciado 2 predicaciones ya. Esta es la tercera, o sea, es la tercera predicación que sacamos del libro de Apocalipsis. Esta serie se va a llamar solo para vencedores. Y ya vimos en la primera parte ya miramos que por qué Apocalipsis es solamente para vencedores, y ya vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 la manera en que cada uno de los hijos de Dios tiene que triunfar sobre las dificultades congregacionales que se pueden presentar cuando nos reunimos, cuando adoramos, cuando alabamos el nombre de nuestro Dios.
La segunda predicación fue solamente para vencedores. ¿Por qué? Porque vencemos a nuestros enemigos. Vencemos a los enemigos de Jesús, vencemos a los enemigos de la iglesia. Ya mencionamos a cada uno de estos enemigos. Ahora el tercer estudio o tercera predicación será solamente para vencedores. ¿Por qué? Porque triunfamos en el juicio. Somos gente que tiene la confianza, que tiene la fe, que tiene lo que debe de tener para triunfar en el juicio. Ahora, el tema es solamente para vencedores, porque vamos a vencer en el juicio. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a vencer en el juicio? ¿Cómo los vamos a vencer? ¿Cómo vencemos los problemas congregacionales? Ya lo vimos. ¿Cómo vencemos a los enemigos? Ya lo vimos en el segundo tema. ¿Cómo vamos a vencer en el juicio? Si comenzamos con este versículo en el capítulo 6, versículo 17, nos vamos a dar cuenta que no va a ser cosa fácil. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Se habla del día del juicio como el día de la gran ira, y dice que ha llegado. Y dice la pregunta interesante, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta más exacta es, ¿quién se va a poder sostener en pie en el gran día de la ira cuando éste llegue? Así que tú y yo necesitamos estudiar, tú y yo necesitamos aprender, tú y yo necesitamos llenarnos de sabiduría, tú y yo necesitamos llenarnos de entendimiento, y tú y yo necesitamos llenarnos de todo conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es difícil, porque es duro. La forma en que la Biblia describe el juicio es muy difícil. Recuerda nada más el versículo 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. El día del juicio también se le llama el día de la ira. Es un día tremendo, es un día donde Dios va a mostrar toda su gloria, toda su grandeza, todo su poder, y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es. Así que vamos a estudiar, vamos a rogar a Dios que nos ayude para que este estudio sirva de edificación y para que nos sirva para recordarnos algunas cosas en las cuales tenemos que vencer para triunfar en el día del juicio. Lo primero que debemos de tener presente es que el gran juicio va a llegar. Ya hemos repasado muchas veces Romanos 2, que está dedicado precisamente al juicio, y nos dice algunas características de ese juicio. Así que para continuar vamos a seguir respondiendo esta pregunta: ¿cómo es que vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer en el juicio? Y la primera respuesta la vamos a tener en el capítulo 27. En el capítulo 27, aquí comenzamos ya nuestro estudio. Dice en el capítulo 21, dice el capítulo 21 en el versículo 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es para el que venciere. Eso es para los que vencedores. Eso es para los vencedores. Ahora vamos a mencionar aquellos que no van a vencer, solamente para que pongamos atención y que nos esforcemos en no estar en ese grupo, porque esos no van a vencer en el juicio. Dice el versículo 8, dice que los cobardes no van a vencer en el juicio, dice que los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios no van a vencer en el juicio, dice que los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no van a triunfar en el juicio,
Y como no van a triunfar en el juicio, entonces dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y dice que esta es la muerte segunda. Así que es necesario que nos esforcemos para triunfar en el juicio, porque a los que no triunfan en el juicio, pues es obvio que les va a ir de manera terrible. Van a ser lanzados a un lago de fuego y azufre, o sea, el infierno, y a eso se le llama la segunda muerte. Así que esa es la separación eterna. Ya no hay oportunidad, ya no hay retorno, ya no hay manera de arreglar las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dejamos vencer. ¿Por qué? Dice el versículo 8, por cobardía, por incredulidad, por cosas abominables, o sea, aborrecibles, por nuestros homicidios, nuestras fornicaciones, nuestras hechicerías, etcétera, etcétera. Tantas y tantas cosas en las cuales podemos caer, que podemos llegar a ser y en las cuales debemos de tener cuidado porque no queremos ser de los vencidos. Una nota importante aquí. La nota importante está en que solamente habla de vencedores y vencidos. Así que o en el juicio o vamos a ser vencedores o en el juicio vamos a ser vencidos. Así que no hay término medio. Y repetimos otra vez, en las cosas de Dios no hay término medio. O somos calientes o somos fríos, pero no somos tibios como la Odisea. ¿Por qué? Porque no queremos que Cristo nos vomite de su boca, o sea, no queremos que Cristo nos eche fuera, así que hay que tomar una decisión de cuáles queremos ser, de los vencedores o de los vencidos. Y por supuesto que si estamos en esta conexión, si estamos en la iglesia, si ya nos hemos arrepentido, si estamos perseverando, es porque definitivamente hemos decidido ser de los vencedores, y por eso es que estamos estudiando para perseverar en este esfuerzo, en este propósito, en esa intención, ¿sí? De ser de los vencedores. Recuerda Apocalipsis capítulo 21, verso 7, el que venciere va a heredar todas las cosas, y dice Dios, yo seré su Dios y él será mí, y él será mi hijo. Estas maravillosas palabras pueden ser nuestras. Estas maravillosas palabras son nuestras, pero tenemos que ser de los vencedores. ¿Sí? Así que no hay término medio. ¿Sí? Hay que ser de los vencedores. Primer asunto, ¿cómo es que vamos a poder ser de los vencedores? ¿Cómo es que vamos a poder ser de los vencedores? Asunto número 1, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él, permaneciendo en su cuerpo, permaneciendo en su iglesia. No nos podemos alejar. ¿Sí? En Juan capítulo 6 se nos habla de que Jesús está predicando, ¿sí? Que Él era vivo, el pan vivo que descendió del cielo. Y la gente no lo entendió. La gente no lo entendió de manera espiritual, la gente lo entendió de manera carnal. Y Jesús explicaba acerca de ese pan que lo tenían que comer y que su sangre la tenían que beber. Y entonces la pregunta que se comenzaron a hacer estos hombres es, ¿cómo puede darnos a comer su cuerpo? Y pues por eso muchos empezaron a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y muchos de sus discípulos ya no quisieron andar con él, o sea, lo dejaron. Y entonces él voltea hacia sus discípulos y les dice, ¿se quieren ir también ustedes? Y responde Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos sabido, nosotros hemos entendido, nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que ahí hay muchos perdedores y hay unos cuantos vencedores. ¿De cuáles queremos ser? ¿De los muchos o los pocos? La palabra es clara cuando dice que muy pocos son los que, muy pocos son
los que se salvan. Así que hay que permanecer en Cristo. No podemos irnos de Jesús. No podemos retirarnos de Jesús. No podemos alejarnos de Jesús. No podemos alejarnos de su cuerpo. No podemos alejarnos de su iglesia. No podemos dejar su reino. No podemos dejar a la familia de Dios. No podemos abandonar la casa de Dios. No podemos ser hijos pródigos que abandonan su hogar, que abandonan a su padre, que abandonan a su familia. ¿Sí? Así que necesitamos permanecer. Y recuerda que ya estudiamos muy bien el Evangelio de Juan capítulo 15. Ahí aprendimos lecciones para permanecer en Cristo, pero por supuesto que vamos a ver citas adicionales a Juan capítulo 15 a partir del versículo 1. ¿Cuál es la primera cita que tendremos? La primera cita es 1 Juan capítulo 2 verso 28. ¿Qué es lo que vamos a leer ahí? Mira, dice 1 Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que, ¿cómo es que vamos a vencer en el juicio? Permaneciendo en Él. Esa es la enseñanza de la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28. Permanecer en Él. Es necesario permanecer en Jesús, es necesario pertenecer en Cristo, en su cuerpo, en la iglesia. ¿Por qué? Para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. La única confianza que vamos a poder tener en el juicio, o una de las razones de que nuestra confianza sea grande en el día del juicio, es que todavía estamos en la iglesia. Es que todavía estamos en el cuerpo. Es que todavía estamos en Cristo, en su reino. Por eso dice Juan, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, otra vez, no hay término medio, o tenemos confianza, o vamos a ser avergonzados. Por eso hay que estudiar, por eso hay que esforzarnos, por eso es que debemos de tomar la decisión de ser de los vencedores. ¿Quiénes son estos vencedores? Tema número 3, los que vencen en el juicio. Ahora mira la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 15. Dice, todo el que me confiese, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. Si se trata de perseverar, tenemos que saber, si se trata de permanecer, tenemos que saber que para permanecer en Él tenemos que ser de los que confiesan su nombre. Tenemos que ser de los que confiesan a Jesús. Tenemos que ser de los que invocan con su boca y con su corazón que Jesús es el Cristo. Sí. Tenemos que estar dispuestos a hablar delante de las personas acerca de Jesús. No podemos ser gente que calla cuando hay oportunidad de hablar. No podemos ser gente que guarda silencio cuando Dios provee una oportunidad para hablar acerca de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es, ármate de valor. ¿Por qué? Porque tienes que confesar con tu boca y tu corazón que Él es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y que en Él hay salvación, y que en Él hay perdón de pecados, por medio de conocer, guardar y hacer sus sagrados mandamientos. Así que recuerda, 1 Juan 4:15, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. Ahora mira el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 56, dice, allá está Jesús hablando, predicando el famoso tema, yo soy el pan vivo que ha descendido del
del cielo. Dice Juan capítulo 6, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Se trata de permanecer en Jesús, pero para permanecer en Jesús necesitamos alimentarnos de su cuerpo y necesitamos saciar nuestra sed con su sangre. Y como esto suena raro, y como esto ya hizo que en el primer siglo muchos dejaran a Jesús, es mejor que lo estudiemos bien. No vaya a ser que los que nos están escuchando digan, ¿cómo puede este hombre decirnos que comamos el cuerpo de Jesús y que bebamos su sangre? En Juan capítulo 6, vamos a ver esto. Dice Juan capítulo 6, dice, empezamos con el versículo 27. Jesús acaba de alimentar a casi 5,000 personas y pues es obvio que al siguiente día más de 5,000 gentes lo van a seguir. ¿Por qué? Porque comieron hasta llenar, saciaron y hasta sobró. Así que hay muchas razones para seguir a Jesús, pero no son las indicadas, no son aquellas razones que Jesús desea que tengamos para que nos dedicamos a permanecer en Él. Por eso dice el versículo 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús está a punto de hablar, está iniciando una plática acerca de una comida para vida eterna. Vemos en los siguientes versos la manera en que Jesús dice, por ejemplo, el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 47 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y en el 48, de manera muy rápida, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Ahora el versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Todavía no hay explicaciones. Todavía Jesús está hablando por analogías y todavía la gente no está entendiendo. Así que estas son palabras difíciles de entender. Y así que vamos a rogar a Dios que nos conceda la explicación correcta. Entonces dice el 51, yo soy el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Sí? Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La gente se preguntaba en el versículo 52, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Mira el versículo 53, dice, así de manera rápida, te lo voy a leer, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. Luego dice el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el 56, que habla de permanencia, dice, el que come mi sangre y bebe mi carne, en mí permanece. ¿Qué significa alimentarnos de Jesús? ¿Qué significa comer a Jesús? ¿Qué significa comer su cuerpo? Como son palabras difíciles, bueno, pues vamos a explicarlas rápido, no voy a hacer que se confundan. Dice el versículo 63, ahí está la respuesta. Cristo no está hablando palabras literales, Cristo está hablando palabras espirituales, y por eso nos está diciendo Jesús,
Dice, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado es el alimento que ustedes necesitan oír, es el alimento que ustedes necesitan recibir, es el alimento que ustedes necesitan creer para que se puedan arrepentir, para que confiesen que yo soy el Cristo y para que pidan ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo y para que sean añadidos a la iglesia. ¿Quién me entendió? Jesús lo que les está diciendo que su palabra es el alimento espiritual que nosotros necesitamos para vencer en el juicio. Así que con eso explicamos el capítulo 6, verso 56. Pero hay más. Juan 15:4. Dijimos que no íbamos a tocar Juan 15, pero solamente vamos a ver el versículo 4. ¿De quiénes estamos hablando? De gente que es vencedora. De un tema que se llama solo para vencedores en el juicio, y la pregunta que le estamos haciendo es ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hacerle? ¿Qué hacer para vencer en el juicio? ¿Qué vamos a ver? En Juan capítulo 15, versículo 4, hablando de permanencia, dice permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permaneces en mí. O sea, la única manera de tener vida en Jesús, la única manera de triunfar en el juicio es permaneciendo en Él, es permaneciendo unidos en Él. Ningún bracito de ningún árbol va a tener vida en sí mismos. Vamos a terminar este punto con Juan 6:68, dice, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? La respuesta de Pedro fue, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida? Tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso necesitamos permanecer en Jesús, porque Él tiene palabras de vida eterna. Él tiene la enseñanza, Él tiene la sabiduría que necesitamos, Él tiene el conocimiento espiritual que nos hace falta para ser vencedores en el juicio. Y por eso necesitamos que Cristo sea nuestro alimento, pero nuestro alimento espiritual, el que escuchamos, el que hace que tengamos fe. ¿Sí? Así que hay que prestar atención al mensaje de Jesús, a la palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hemos visto como punto número 1 que así es como vencemos en el juicio. Asunto número 2, ¿cómo vamos a vencer en el juicio? ¿Cómo vamos a ser el grupo de los vencedores en el día del juicio? Si vencemos los problemas congregacionales, si vencemos a los enemigos, también tenemos que hacer algunas cosas para vencer en el juicio. Y ya miramos el primer punto. Hay que permanecer en Cristo. ¿Cuál va a ser el segundo punto? El segundo asunto será ¿cómo vamos a vencer? ¿Sí? Asegurándonos de que nuestros nombres se mantengan escritos en el libro de la vida. Ese va a ser el asunto número 2. Hay que asegurarnos que nuestros nombres se mantienen escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver el Salmo 23:25. El Salmo 73:25, perdón. El Salmo 73:25 dice de la siguiente manera. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos nosotros en los cielos? Ya sabemos cuál es la respuesta. Tenemos a Dios nuestro Padre. Tenemos a Jesús nuestro Salvador. ¿A quién tenemos?
Cuando se habla de quién, hablamos de personas. Si fuera qué tenemos, pues habláramos de otras cosas. ¿Sí? ¿A quién tenemos? Tenemos a nuestro Dios, tenemos a un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que es toda bondad, tenemos un Dios que es lleno de gracia, que es lleno de misericordia. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué significa? Que entendamos que ¿a quién tenemos en los cielos? Si entendemos con el Salmo 73, versículo 25, a quién tenemos en los cielos, entonces no le vamos a dar importancia a las cosas que tenemos en la tierra. ¿Por qué? Porque ya somos de los que sabemos y entendemos que a quién tenemos en los cielos. Pero si todavía estamos gastando todas nuestras fuerzas en las cosas de esta vida, en las cosas de la tierra, ¿sí? En trabajos, quehaceres, placeres, gustos, viajes, comidas, etcétera, etcétera, y estamos descuidando no solamente nuestra permanencia en Cristo, sino de que nuestros nombres se mantengan escritos en el libro de la vida. Entonces necesitamos entender a quién tenemos en los cielos. ¿Qué tenemos en los cielos? ¿Por qué? Porque el día que entendamos eso, las cosas que tenemos en la tierra ya no van a ser para anhelarlas. Vamos a anhelar las cosas de arriba, vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, Colosenses capítulo 3, primeros versos. ¿Sí? Vamos a poner nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él está allá arriba, Él está en los cielos y nada deseamos en la tierra. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 es una parte importante de este tema. ¿Por qué? Porque nos dice quiénes son o cuáles son los nombres de aquellas personas que están escritos en el libro de la vida. Mira, Filipenses capítulo 4, verso 3 dice, asimismo te ruego a ti, oh compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿De quién acaba de hablar el apóstol? De un grupo de personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, y si los nombres de estas personas están escritos en el libro de la vida, leíamos en el Apocalipsis que en el capítulo 20, en el capítulo 20, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero esa no es la parte que nos interesa. La parte que nos interesa dice, los que fueron hallados en el libro de la vida no fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque son de los vencedores. Recuerda Apocalipsis 21, verso 7 y versículo 8. Así que hay que ser de los vencedores. Hay que asegurarnos que nuestros nombres se mantienen escritos en esos libros. Recuerda aquí mismo en Apocalipsis 20, pero en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, o sea, resucitados, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los que estén en ese libro van a ser vencedores. Los que estén en ese libro de la vida van a ser vencedores, y los que no estén, bueno, no te lo tengo que decir. Son los del Apocalipsis capítulo 21 verso 8. ¿Sí? Así que podemos continuar. ¿Quiénes son estos que vencieron en el juicio? Aquellos que pusieron atención, aquellos que se cuidaron, aquellos que se esforzaron para que sus nombres se mantuvieran escritos en qué? En el libro de la vida. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Aquellos que combatieron juntamente conmigo, dice Pablo.
dice en el Evangelio. Aquellos que combatieron conmigo en el Evangelio. Aquellos colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que unirnos a ese grupo de colaboradores, mis hermanos. Hay que unirnos a ese grupo de personas, hay que unirnos a esa gente, hay que ser de esa gente, porque el nombre de esa gente está escrito en el libro de la vida, y en el día del juicio, cuando se abran esos libros, sus nombres van a estar allí. Ellos van a ser vencedores en el juicio, y si tú y yo queremos vencer en el juicio, pues tenemos que unirnos, ¿sí? A esos combatientes en el Evangelio. Tenemos que unirnos a esos colaboradores en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. ¿Quieres unirte a este grupo? Bienvenido, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dice, al que venciere. Pon atención aquí, porque estos versos son importantes. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Subraya eso. Al que venciere lo voy a vestir de vestiduras blancas y no voy a borrar su nombre en el libro de la vida. Si nuestro nombre ya fue puesto en el libro de la vida, cuidado, se puede borrar. ¿Sí? Cuidado, puede ser quitado. Y no me mires a mí, está escrito así, así dice. ¿Sí? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Te lo voy a poner de manera negativa para que lo entiendas un poquito más. Y dice, al que no venciere no será vestido de vestiduras blancas y voy a borrar el nombre es su nombre de el libro de la vida. Así que bien nuestro nombre puede ser escrito en el libro de la vida, pero nuestro nombre también puede ser borrado. Así que este es un versículo importante porque echa abajo la doctrina del salvo siempre salvo. La doctrina del salvo siempre salvo no es una doctrina bíblica, no es una doctrina correcta. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que nuestro nombre, si no somos de los vencedores, puede ser borrado del libro de la vida. ¿Sí? Y eso lo dice la Sagrada Escritura, no lo dice este pobre predicador. ¿Sí? ¿Qué más hay? Apocalipsis capítulo 13, verso 8, nos dice más o menos algo igual, pero referente a la bestia. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8, recuerda que en el capítulo 13 del Apocalipsis, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10, habla de la primera bestia, y allí entra este contexto, este verso, el versículo 8, dice, hablando de la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ya miramos eso. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son estos que vencieron en el juicio? ¿Cómo lo hicieron estos para vencer en el juicio? Pues vencieron sobre la bestia. Ya hablamos acerca de la bestia, de qué manera era que era solamente un compañero de Satanás. De qué manera Satanás le dio autoridad, le dio poder, le dio su trono, ¿sí? Para que juntos hicieran la guerra en contra de los hijos de Dios. Así que dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, y viene la parte interesante, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quién nos enseña esto? Que algunos nombres están escritos y otros nombres no están escritos. Y algunos nombres de algunos no están escritos porque están adorando a la bestia todavía. ¿Sí? Están poniendo
su alabanza, su gloria en la iglesia y no en Dios. Dice no, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del principio del mundo. Así que no hay que dejarnos vencer por la bestia, ¿sí? Por sus blasfemias, por su poder, por su apariencia, por su autoridad, por su grandeza. No podemos caer en la trampa de muchos que quedaron sorprendidos cuando observaron a la bestia. ¿Quién con la bestia? ¿Quién va a poder contra ella? ¿Sí? Nosotros en Cristo podemos vencer a esa bestia. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 dice, y la bestia que has visto está para subir al abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos, dice, en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia. Así que nosotros no estamos para asombrarnos de la bestia, nosotros no estamos para temer a la bestia, nosotros no estamos para atemorizarnos ante esta bestia que no es más que un aliado de Satanás. ¿Y quién es el diablo? Es uno que está dedicado a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. ¿Quiénes son estos? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios. O sea, está hablando de ti, está hablando de mí. Así que hay que asegurarnos para vencer en el juicio que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora mira Apocalipsis 20:15, ya en pleno juicio dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, es verdad. O sea, es definitivamente cierto. Si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, simplemente vamos a ser lanzados al lago de fuego. Simplemente no vamos a ser salvos. Simplemente no vamos a vencer en el juicio. Porque no solamente porque no permanecimos, asunto número 1, sino que no nos aseguramos o no nos esforzamos o no hicimos lo que teníamos que hacer para que nuestros nombres se mantuvieran escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que recuerda, para vencer en el día del juicio hay que asegurarnos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que para cerrar este punto número 2, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente hay 2 respuestas, ¿sí o no? Porque en las cosas de Dios no hay intermedios. Pasamos al asunto número 3. ¿Cuál va a ser el asunto número 3? El asunto 3 va a ser, se esforzaron en ser como Jesús. ¿Quiénes son aquellos que vencen en el juicio? ¿Quiénes son aquellos que vencen en el juicio? Aquellos que se esfuerzan en ser como Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Lo vamos a ver en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2, en el 3.3, en el 3.7 y en el 4 y en el 4.17, y con eso estaremos cerrando nuestro tercer punto y pasaremos a la conclusión. Así que, ¿qué estamos estudiando? Solo para vencedores es la serie en general. ¿Sí? Solo para vencedores, congregacionalmente, contra los enemigos de Dios y vencer en el juicio es la máxima lucha que tenemos que dar, porque si no vencemos en ese juicio, pues sencillamente vamos a ser lanzados al lago de fuego, y ni tú ni yo fuimos hechos para ser lanzados al lago de fuego. El infierno, en Mateo 25, versículo 41 dice, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice Jesús que el infierno no fue hecho para nosotros, no fue preparado para
nosotros fue preparado para aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Aquellos que llegaron a la izquierda, aquellos que no tenían el sello de nuestro Dios. Entonces, asunto número 3, hay que esforzarnos en ser como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue uno que triunfó. ¿Sí? Jesús fue uno que triunfó enfrentando a Satanás. Jesús fue uno que triunfó enfrentando el mundo. Él dijo, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Jesús fue uno que triunfó sobre los deseos de la carne. Venció sobre el deseo de los ojos y venció sobre la vanagloria de la vida. Jesús fue uno que triunfó sobre la tentación. Jesús fue uno que venció sobre sus enemigos. Venció a Satanás en la cruz. Lo exhibió públicamente. Triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Así que hay que ser como Jesús. Necesitamos ser como Jesús. ¿Y quieres saber más razones? Más razones es que necesitamos ser como Jesús porque en aquel día lo vamos a ver tal y como es. Aquel día tú y yo vamos a ver a Jesús tal y como Él es. ¿Sí? Ya nos vamos a preguntar, ¿cómo es Jesús? Lo vamos a ver tal y como es, con toda su gloria, con todo su poder, con todos sus ángeles, con toda su autoridad. Y listo y dispuesto a llevarnos a juicio. Por eso necesitamos ser como Él, porque Jesús es el jinete del caballo blanco que salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Si nosotros nos esforzamos en ser como era Jesús, entonces nosotros vamos a vencer en el juicio. Pero si no, pues simplemente vamos a ser de los vencidos. Asunto número 3. ¿Cómo ser de los vencedores en el día del juicio? Hay que esforzarnos para ser como Jesús. Mira, 1 Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Mira esta verdad, lo vamos a ver tal y como es. Y como lo vamos a ver tal y como Él es necesario que nosotros seamos como Él. ¿Por qué? Porque si no, no nos vamos con Él. Porque si no, nos ponen a la izquierda. Porque si no, nos lanzan al infierno. Porque si no, iremos a la condenación eterna. Sufriremos la segunda muerte. ¿Sí? Así que le vamos a ver tal y como Él es. Dice el 3.3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Si queremos ser como Jesús, primero tenemos que conocerlo. Luego tenemos que purificarnos. ¿Por qué? Porque Jesús es puro. Y no es puro, es más que puro. En Él no hay pecado, en Él no hay maldad, en Él no hay iniquidad, en Él no hay malos deseos. ¿Sí? Ese es el Jesús que nosotros necesitamos conocer, porque tenemos que ser como Él. ¿Por qué? Porque en el día del juicio lo vamos a ver tal, exactamente como es Jesús. Eso vimos en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Si nosotros tenemos esperanza, queremos tener esperanzas en Jesús, tenemos que purificarnos. ¿Por qué? Porque Él es puro. O sea, hay que ser como Jesús. Primero Juan capítulo 3, verso 7. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. No, ya vimos, hay que purificarnos porque Jesús es puro. Hay que hacer justicia porque Jesús es justo. La enseñanza sigue siendo la misma. Hay que ser como Jesús es. Hay que permitir que nosotros, hay que permitirnos, hay que esforzarnos para ser como Jesús.
Ahora mira el capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ándale, subraya amor. Dice, en que tengamos confianza. En que tengamos confianza en el día del juicio. Se incluye el amor para tener confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque dice la última parte del verso 17, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Jesús dice, tú quieres amar en el día del juicio, tienes que ser como yo. Y solamente en la carta de Juan, en el capítulo 3, verso 3 y 7, y en el 4:17, dice que tenemos que ser como Jesús. Y Él es puro. Tenemos que purificarnos. Tenemos que hacer justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo y queremos ser como Él. Pero el 4:17 dice, tenemos que perfeccionarnos en el amor para poder tener confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque esta es otra forma de ser como era Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién mostró más amor? ¿Quién es el que amó más? Si predicamos otra vez, ¿quién amó más? Pues Jesús amó más. ¿Por qué? Porque Él se ofreció. Dios amó más. ¿Por qué? Porque Él ofreció su cuerpo, derramó su sangre, sufrió una muerte horrorosa, sufrió una muerte lenta, sufrió una muerte vergonzosa, sufrió una muerte pública. Eso fue nuestro Señor. ¿Sí? Así que necesitamos ser como Él. ¿Por qué? Porque si somos como Él, vamos a vencer en el juicio. ¿Qué vimos? ¿Sí? Solo para vencedores. Parte número 3. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Los que vencen en el juicio. ¿Y qué fue lo que vimos? Asunto número 1. Vimos. Asunto número 1. ¿Quiénes son esos que vencen en el juicio? Los que permanecen en Jesús. Asunto número 2. ¿Quiénes son esos que vencen en el juicio? Aquellos cuyos nombres se mantuvieron escritos en el libro de la vida. Recuerda que nuestro nombre pueden ser borrados de ese libro. Y finalmente, en la primera carta de Juan, capítulo 3 y capítulo 4, vimos que necesitamos ser como Jesús. Si Jesús es santo, tenemos que ser santos. Si Jesús es puro, tenemos que ser puros. Si Jesús es fiel, tenemos que ser fiel. Si Jesús fue uno que perdonó, nosotros necesitamos perdonar. Si Jesús fue uno que triunfó, nosotros vamos a triunfar. Pero si no somos como Jesús, ¿cómo vamos a triunfar? No se va a poder. Así que terminamos con este tema. Sí. Solamente para vencedores. La parte número 1 fue triunfando en las dificultades congregacionales. La parte número 2 fue triunfando ante los enemigos de Dios, ante los enemigos de Jesús, ante los enemigos de la iglesia. Y el asunto número 3, ¿cuál fue? Triunfando en el juicio. Triunfando en el día del juicio. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Deseamos ser de los vencedores, hay que esforzarnos para ser vencedores en el día del juicio. Dios les bendiga, Dios les guarde.